Iniciaremos el bloque de demografía sencillamente con la descripción de esta palabra. Está conformada por dos términos griegos, demos y grafía. Demos, que significa pueblo o población, y grafía, descripción. Así, literalmente, demografía representa la descripción de la población en una región que está sujeta o bajo estudio. Por ejemplo, la población de nuestro país, la población de una entidad, la población de una delegación. En el siguiente gráfico se observa un fenómeno bastante espectacular. Representa la población hasta el año 2015. Si tú observas estas dos barras en rojo, se destacan dos países, China y la India. Como tú lo sabes, son los países más poblados en el mundo. La China, 1.349 millones de habitantes. La India, 1.220 millones de habitantes. Efectivamente, pues la relación población-territorio es justa. China es uno de los países, o si no es que el país más grande del mundo, y lo sigue la India. En orden decreciente, aquí tenemos los países con más población. En orden decreciente, vamos a encontrarnos a los Estados Unidos. Observa bien, 316 millones de habitantes. Aquí aparece México, en 2015 116. En la actualidad debemos estar del orden de 130 millones. En 5 años, 15 millones de habitantes. Y vale la pena destacar un detalle. Como Estados Unidos, que tiene casi el triple de población que México, tiene una economía mucho mejor que la de México? ¿Cómo es que el estilo de vida en Estados Unidos supera el estilo de vida de México? ¿Cómo es que China, con una población tan alta, se considera una de las potencias más fuertes del mundo? Son cuestiones que vale la pena analizar porque tienen múltiples perspectivas y múltiples respuestas. Si ahora observamos este nuevo gráfico que representa la población en el mundo, al igual que el anterior, ya es de manera general, de manera global, el total de habitantes en nuestro planeta. El año pasado, 2019, se tenía estimado del orden de 7.713 millones de personas. Ahorita deberemos ser del orden de los 7.800 millones de personas. Pero esta gráfica es bastante preocupante, no sé si se den cuenta de eso. ¿Por qué? Porque en el 2030 habrá 1.000 millones más de habitantes en el mundo, según esta gráfica. ¿Qué significa eso? Que las necesidades alimentarias, de vivienda, de transporte, de vestido, se van a incrementar. Y esto conlleva una sobreexplotación no solo la necesidad alimentaria, sino una sobreexplotación del terreno, una sobreexplotación de los recursos de los que ya hablamos. Algunos de ellos renovables, otros no renovables. Si nos vamos un poquito más lejos, 2050, ya son 2.000 millones más de habitantes. Hemos ido de 7.700 en 2019-2020 a 9.700 en 2050, 30 años para incrementar la población en 2.000 millones de habitantes. Y en el año 2100 la tendencia sigue creciendo. Esto tiene ciertas condicionantes que nos ponen a pensar acerca de las políticas de control de la natalidad que tienen diferentes países. Si observamos en esta zona, eh, vean la tendencia de crecimiento poblacional, cómo está. Quiero empezar por esta amarilla, no está tan mal. 648 millones en 2019 y se espera que vaya a 680 millones hasta 2100. O sea, literalmente el crecimiento no es tan brutal. En Europa y Norteamérica, que es la siguiente, 1.114 millones hasta 1.120 millones en este periodo. Pero ve esta curva es espectacular, esta curva en azul, porque es la curva que está en África. Y entonces África es un territorio donde las poblaciones están creciendo de manera desmedida en la actualidad.
y puede incrementar su población de 1.000 millones a casi 4.000 millones. Y Puebla, ustedes saben que es una región donde la natalidad está fuera de control, donde la salud no es equitativa, donde hay altísimo desempleo, donde hay hambruna, muchísimas enfermedades y demás. Cosa contraria de esto, en Asia, que son los países que están tomando poder en la actualidad, se espera que haya un descenso. Esto es, la tasa de natalidad va a ser inferior a la tasa de mortalidad. Es una cuestión que vale la pena analizar. Si observas ahora, esta gráfica corresponde a la anterior. Aquí podemos observar el número de nacimientos por una mujer en un periodo estimado de los futuros 5 años. De estas regiones, ya lo decíamos, ¿dónde va a haber el mayor crecimiento poblacional? En África. Y efectivamente, en el color azul más intenso, por cada mujer en edad ya reproductiva, habrán de 5 a 7 descendientes. Pero vamos a la parte más clara, mira. Aquí en esta zona, que es la zona de China, Europa, gran parte de Europa, España, Canadá, Brasil, Perú, Colombia, se espera que haya menos de 2 descendientes por familia. Entonces habrá familias de 1, ninguno, 2 o hasta 3. En nuestro país no estamos tan mal. Tenemos una media de 1.75 a 2.5, o sea, la familia grande es ya grande con 3 hijos, pero la familia puede ser de un solo hijo. Entonces, esta región es la que mayor crecimiento tendrá en estos próximos años del 2020 a 2050 y es donde se notará con gran claridad el desequilibrio poblacional, o sea, las consecuencias pueden no ser tan alentadoras. Cuando analizamos la densidad de población, bueno, has de saber que le llamamos densidad de población al número de habitantes que hay por una superficie en particular. Normalmente la superficie es 1 kilómetro cuadrado. Sí, para que te des idea de cuánto es 1 kilómetro cuadrado, es del orden de la longitud de 10 estadios de fútbol de ancho, de alto por 20 de ancho. Entonces, si tú tienes una idea del tamaño de un estadio de fútbol, ves la parte más larga, 10 veces eso, ves la parte estrecha, 20 veces eso. Entonces, en esa superficie, la cantidad de gente que habita define lo que nosotros llamamos la densidad de población. Y entonces hay cuestiones muy interesantes porque fíjate en esta zona, que es la región de Rusia y la antigua Unión Soviética, algunos países de África, algunos países de Sudamérica, Canadá, Groenlandia. ¿Sí? Ve aquí. Entonces, en esas zonas dice que hay 12 habitantes, escúchalo bien, por kilómetro cuadrado. Por kilómetro cuadrado. Pero tú que conoces nuestra comunidad, tú que conoces la Ciudad de México, ¿crees que haya 12 habitantes por kilómetro cuadrado? Ubiquemos a México. ¿Sabes? Este es México. Yo creo que los datos que aquí aparecen son en promedio para toda la región, porque hay zonas que son altísimamente pobladas. Aquí se ve un punto que podría ser Vietnam, si no me equivoco. Zonas altamente pobladas. En ellas se estima que hay arriba de 800 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero te prometo que en nuestra Ciudad de México tenemos arriba de 5,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces el color naranja es engañoso porque me está distribuyendo la población que habita en nuestro país entre todo el territorio de manera uniforme. Y eso es mentira. En este puntito donde está la Ciudad de México tenemos la mayor concentración poblacional. Y eso sucede normalmente en las zonas urbanas. Existe algo que le conocemos como los indicadores sociales demográficos. Esto es, ¿cómo me doy cuenta o qué es lo que me dice cómo vive
una comunidad? ¿Cómo vive una población? Bueno, pues identificamos la región que queremos estudiar. Puede ser una alcaldía, una delegación, un municipio, un país, un estado. Y entonces nos damos cuenta que hay varios indicadores. Por ejemplo, lo primero que tengo que ver es cuál es la población en esta región que estoy estudiando. Un dato más, ¿cuánta de esa población habita en áreas urbanas? Hagamos la diferencia. Decimos que una zona es urbana cuando en esa región habitan por lo menos 2.500 habitantes, 2.500 personas. Entonces nosotros vivimos en zonas urbanas. También tenemos que ver cómo es la dependencia demográfica, o sea, qué tipo de actividades se llevan a cabo donde se concentra la gente. Hay un detalle muy importante que es digno de señalar, y esto es la esperanza de vida. Quiero que sepas que en nuestro país, del 1900 al año 2000, la esperanza de vida subió casi 40 años. Es un detalle muy importante porque nuestra sociedad fue mejorando. Sin embargo, hay países en África donde la esperanza de vida es muy baja, llega a ser menor a 40 años en promedio. También hay dos elementos que se relacionan para este fenómeno demográfico. Uno de ellos es la tasa de natalidad. Esto es cuántos niños nacen por año vivos. Y eso se compara contra la tasa de mortalidad. O sea, cuántos niños nacen contra cuántas personas mueren. Entonces, cuando una población está en equilibrio, el número de personitas que nacen es idéntico o equitativo al número de personas que mueren. Sin embargo, cuando la esperanza de vida es muy alta, la tasa de natalidad puede superar la tasa de mortalidad y entonces es necesario hacer un control poblacional. Algo que nos puede describir una comunidad, una población, es este fenómeno, la población analfabeta. En nuestro país hasta 1950, del orden del 15 a 20% eran alfabetizados. En la actualidad, aproximadamente el 98% de los habitantes de nuestro país saben leer. Leen en español o leen en su lengua materna. Para poder valorar la tasa de desarrollo de un país o el crecimiento económico de un país, pues es indispensable considerar la tasa de desempleo. Normalmente cuando digo la palabra tasa hablo de un porcentaje con respecto a un total. Y en nuestro país siempre hay desempleo. Esa es una de las razones por la que vemos gente viajando hacia otros países. ¿Conoces tú personas que hayan salido de su lugar donde habitan para emplearse en otros espacios? Bueno, existe algo también que se llama el producto per cápita. Y en ese producto per cápita se hace referencia a los ingresos promedio para la población mexicana, por ejemplo, en un año. Se me ocurre que alguien diga que el ingreso promedio para la población mexicana en un año sea 100,000 pesos. Pues está bien, pero no está bien. O sea, está bien porque de los ingresos que percibe nuestro país por diferentes acciones de esta parte, si lo distribuyéramos de manera uniforme a todos los habitantes mexicanos, a todos, a cada uno le tocarían 100,000 pesos. Qué fabuloso, ¿no? Sin embargo, esto no es correcto porque cuando la economía se reubica, pues tú sabes que existen salarios mínimos, por ejemplo, de 3,000 pesos mensuales, lo cual apenas le daría a una persona la oportunidad de ganar 30,000 pesos al año. Mientras que hay personas que perciben salarios del orden de 200,000 pesos mensuales, lo cual esas personas ganaría casi 2 millones de pesos al año. Entonces, el producto per cápita es engañoso, porque se refiere solamente a un dato ideal. El Producto Interno Bruto es justamente la percepción que yo te menciono en el Producto Per cápita cuando un país tiene ingresos como resultado de todas sus actividades económicas.
Y el Producto Interno por habitante es la distribución de ese Producto Interno bruto per cápita. Además, la estabilidad social de un país está relacionada con un fenómeno muy interesante. Esto es la deuda externa. ¿Sabes qué significa? Pues los países de segundo y tercer mundo normalmente para sobrellevar su economía se endeudan con los países desarrollados o centrales. En este caso, nuestro país tiene deudas con Estados Unidos, tiene deudas con el Banco Mundial, con Inglaterra, con Alemania, o sea, muchos países. En la actualidad debemos arriba de 300.000 millones de dólares. Date una idea que también está nuestra economía. La gráfica que te presento a continuación tiene una característica muy especial, porque las primeras barras que te represento corresponden al año 1950. Observa que hay tres colores. El rojo es la población rural en ese momento. El verde, la población urbana. Si tú comparas lo que está sucediendo en 1950, la población rural, o sea, la población en el campo, en las provincias, superaba a la población urbana. Técnicamente la población urbana correspondía a 2/3 partes de la población rural. El campo era la fuente principal de ingresos para los habitantes de nuestro país. Y entonces vamos observando cómo se presenta un fenómeno. Pasa el tiempo y entonces la población rural casi se mantiene sin cambiar. Casi se mantiene. Del orden de 20 millones de habitantes. Sigue siendo la misma. Esos 20 millones de habitantes son los que nos sostienen o sostienen gran parte de la producción de productos del campo, de productos agropecuarios. Pero lo que llama la atención es la barra en verde, porque ve cómo va creciendo cada vez más. Parte de esto es consecuencia del desarrollo industrial y el desarrollo urbano en las grandes ciudades. Entonces la gente tiende a migrar del campo hacia las grandes ciudades. Esto hizo que se invirtiera la proporción de población rural a población urbana. La recta en negro, la barra en negro, como tú ya te diste cuenta, representa la población total. Y la población total en nuestro país en 1950 era del orden de 28 millones de habitantes. En la actualidad, nosotros tenemos ya, aquí estamos en este punto, aproximadamente 130 millones de habitantes. Y el crecimiento de la población urbana sigue en aumento. Esta gráfica representa la pirámide de la población y es una gráfica fácil de entender. Se refiere a la población mundial. Y entonces ve la base, observa la base. La gráfica corresponde al 100% de la población mundial y la zona en azul se refiere a la cantidad de hombres o de varones que habitan este planeta. La población en rosa a la cantidad de mujeres. Si tú eres observador, es casi simétrica. Esto es, en nuestro planeta hay casi el mismo número, misma cantidad de hombres que de mujeres. Pero la base es muy importante, lo cual nos dice que lo que más hay en este momento son habitantes entre 0 y 20 años de edad. Obsérvalo. Técnicamente en este tramo es bastante regular, hasta los 34 años de edad. O sea, se mantiene casi el mismo porcentaje. Estamos en 4.3 a 3.8. Pero observa cómo después de los 40 el porcentaje va disminuyendo, a pesar de que se ha incrementado la esperanza de vida. Y esto está relacionado con todos los problemas socioeconómicos y los problemas de salud, los problemas sociales, los problemas ambientales y las enfermedades que hoy vienen relacionadas con los hábitos. Justamente ese exceso de población que se da en todas las regiones provoca un fenómeno bastante triste, la migración. Hablamos de migración cuando una persona tiene la necesidad de salir del lugar donde nació para residir, ya sea de manera temporal o permanente, en otras regiones. En esta fotografía
pues vemos cuántas personas avanzan en busca de lo que hoy llamamos un sueño. Se migra por muchas razones. Se migra por cuestiones económicas, por crecimiento de la familia, pero también se migra por drogas, por problemas de narcotráfico, por guerras, por violencia. O sea, hay cuestiones definitivas que hacen que la gente salga y deje todo lo que tiene por falta de empleo, tal como ya lo habíamos hablado. En ocasiones el territorio que se tiene destinado para actividades agrícolas es insuficiente para tanta población. Y entonces valdría la pena ponernos en los zapatos de estos migrantes y pensar en cuáles son sus sentimientos. ¿Por qué migran? ¿Qué esperan al migrar? ¿Qué les ofrece un país al migrar? Las desigualdades sociales hacen que entre las poblaciones existan riesgos, pero las desigualdades sociales también provocan que haya vulnerabilidad. Riesgo y vulnerabilidad no son lo mismo. Por ejemplo, nosotros como habitantes de México, sabemos que las lluvias son torrenciales. Sin embargo, pues esto significa que todos estamos bajo el riesgo de una tormenta, de una granizada, de una inundación. Pero es más vulnerable aquella persona a la cual el riesgo le puede provocar muchos más daños. Y en nuestro país, en las zonas costeras de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, las inundaciones debidas a los ciclones y tormentas tropicales provocan muchos daños. Esto se debe a que las construcciones son hechas de mala calidad, con escasos recursos, con escasa tecnología, generalmente las construye el padre de familia, no hay buen cimiento, o sea, todo ese tipo de cosas afectan. Pero también nuestro país está bajo los riesgos, no solo climáticos, sino también sísmicos. Y es entonces cuando nos damos cuenta cómo, cómo el hecho de estar ubicados en el llamado cinturón de fuego, bajo el contacto de 4 capas tectónicas, la del norte, la del Pacífico, la del Caribe y la de Cocos, nos pone en una situación de altísimo riesgo. Hoy en día, los grandes edificios se construyen con diseños que son capaces de soportar sismos de altísima fuerza y de altísimo grado de destrucción. Pero la vulnerabilidad se manifiesta en las casas de construcciones viejas o con materiales de baja calidad. Y entonces nuevamente, donde hay pobreza, la vulnerabilidad aumenta. Esta imagen no es nueva para ninguno de nosotros. Al haber escasos recursos en una comunidad, hay problemas de drenaje, hay problemas de flujo, hay sobrepoblación, hay basura, lo cual también hace que esta infraestructura falle y entonces nos volvemos más vulnerables. Nuestro país tiene zonas de alta vulnerabilidad por cuestiones sísmicas, pero también por cuestiones climáticas. Espero que esta charla te sea útil y te ayude a resolver un poquito de tu tarea. Que tengas excelente día.